mi novia me abandonó. En mi graduación para ir al cumpleaños de su exnovio. Me llamo Daniel y estuve saliendo con Camila durante casi 3 años completos. Nos cruzamos en la universidad, en una etapa en la que cada uno estaba metido en su propia carrera, en mundos académicos distintos, pero aún así conectamos. Desde el principio, lo nuestro fue una relación bastante calmada, sin dramas innecesarios. Yo la veía como algo estable, equilibrado y, siendo sincero, bastante madura. No era ese tipo de relación llena de peleas constantes ni de altibajos exagerados. Todo fluía con normalidad. A los pocos meses de estar juntos, Camila, a veces le decía Camila, fue muy clara conmigo sobre su pasado. Me contó que había tenido una relación anterior con un chico llamado Mateo. Según me explicó, habían terminado en buenos términos porque, simplemente, no lograban entenderse como pareja. No hubo engaños, ni escenas fuertes, ni rupturas escandalosas. Solo 2 personas que aceptaron que no funcionaban y decidieron separarse de manera civilizada. Aún así, tengo que admitir que por dentro me generó una pequeña incomodidad. No porque tuviera un ex, eso es algo totalmente normal, sino por la forma tan neutral con la que hablaba de él. No se notaba resentimiento, pero tampoco tristeza o nostalgia. Lo mencionaba con la misma emoción con la que uno cuenta una anécdota de alguien lejano, como si no hubiera significado gran cosa. A pesar de esa sensación rara, preferí no darle demasiadas vueltas al asunto. Camila me aseguró que ya no tenía ningún tipo de contacto con él y que, además, Mateo se había ido a Japón a estudiar por varios años. Eso me dio tranquilidad. En mi cabeza, él era alguien completamente fuera de su presente, casi como un recuerdo archivado. Durante los casi 3 años que estuvimos juntos, nunca vi señales sospechosas. Camila no escondía su celular, no desaparecía sin avisar, no tenía cambios de actitud extraños. Siempre fue abierta conmigo. Cuando hablaba de su pasado, lo hacía sin dramatismo, como si ya no tuviera peso en su vida. Con el tiempo, yo también dejé de pensar en Mateo. Para mí, era solo una persona que pertenecía a otra etapa de su historia. Pero todo dio un giro un día, de la manera más inesperada. Estábamos cenando tranquilos cuando, así como quien comenta algo sin importancia, Camila me dijo que Mateo había vuelto de Japón. Su tono fue completamente plano, sin emoción, como si me estuviera contando cualquier noticia irrelevante. Después añadió que unos amigos en común estaban organizando una reunión para darle la bienvenida y que quería invitarme a acompañarla. La idea no me gustó. No era que desconfiara de ella, sino que, desde mi punto de vista, no tenía mucho sentido reencontrarse con un ex en un ambiente de fiesta. Le dije que prefería no ir. Traté de explicarle que no era un ataque hacia ella, sino que simplemente era una situación que no me parecía adecuada. Camila se quedó en silencio unos segundos y luego soltó, tienes razón, perdón. Fui tonta al proponértelo. Es una mala idea. Su reacción me tomó por sorpresa. No discutió ni intentó convencerme. Pareció entender mi postura y el tema quedó ahí. O al menos eso creí. Pasaron algunos días y llegó la fecha de la reunión. Esa noche, mientras estaba en redes sociales, vi varias publicaciones de una fiesta. Reconocí a varios amigos de Camila y también a Mateo. En las fotos se veía claramente que era un ambiente de celebración, música, bebidas, gente riéndose. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Pero al leer los comentarios, algo me hizo ruido. Uno decía, mira, Camila, lo que te perdiste. Eso por sí solo no era gran cosa, pero lo que me dejó helado fue la respuesta de ella, pública y sin filtro. El tóxico de mi novio no me dejó. Sentí como si me dieran un golpe directo en el estómago. Nunca antes me había llamado así. Jamás le prohibí ir a ningún lado. Yo no le dije que no podía asistir, solo le expresé que me incomodaba la situación y ella misma había dicho que era mala idea. Le escribí de inmediato para preguntarle por qué había puesto eso. Cuando hablamos, se puso a la defensiva enseguida. Me dijo que era una broma, que sus amigos sabían cómo era yo y que no debía tomármelo tan en serio.
Le respondí que no le veía la gracia, que me estaba dejando como alguien controlador frente a los demás, cuando no lo era. Ahí la conversación subió de tono, aunque sin gritos. Camila dijo que mi molestia demostraba que tenía actitudes tóxicas, que incomodarme por cosas así era una forma de control. Yo le expliqué que no era control, sino respeto, y que había cruzado un límite al exponerme de esa manera públicamente. La charla terminó mal. Ese día ninguno quiso seguir hablando. Yo pensé que, con calma, podríamos aclararlo más adelante. Pero el tema no tardó en volver. Días después, Camila me comentó que el cumpleaños de Mateo se acercaba y que quería pasar a saludar. Según ella, sería algo pequeño, solo estar unos minutos. Le pregunté la fecha. Cuando me la dijo, sentí que algo por dentro se rompía. Era el 25 de julio. El mismo día de mi graduación. Le recordé que esa fecha era importantísima para mí, que había trabajado años para llegar a ese momento y que ella lo sabía perfectamente. Me dijo que sí, que lo tenía claro, pero que solo quería felicitarlo, estar unos 15 minutos y luego irse. Entonces le pregunté algo que me salía desde lo más profundo, ¿por qué era tan necesario para ella ir al cumpleaños de alguien que, según sus propias palabras, ya no significaba nada? Me respondió que no era por importancia, sino por educación, por no quedar mal con el grupo. Eso me dolió más de lo que esperaba. No podía entender cómo siquiera consideraba asistir al cumpleaños de su ex justo el día de mi graduación. Ella también se molestó. Dijo que la estaba obligando a elegir y que, en el fondo, no confiaba en ella. La discusión fue intensa, aunque sin levantar la voz. Los dos dijimos cosas que dejaron claro que el problema no era solo una fiesta o una fecha. Ahí empecé a darme cuenta de algo que no quería aceptar, ya no estábamos discutiendo solo por un cumpleaños o por mi graduación, sino por algo mucho más profundo. Con los días pasando, mi graduación estaba cada vez más cerca. Intentaba enfocarme en los preparativos, en cerrar esa etapa que me había costado años terminar, pero lo de Camila no dejaba de rondarme la cabeza. Sentía que no era una pelea cualquiera, tocaba temas de respeto, prioridades y lo que cada uno consideraba importante dentro de una relación. Para la ceremonia me dieron 3 pases. 2 eran para mis padres y el tercero podía dárselo a quien yo quisiera. Desde el principio di por hecho que sería para Camila. Ella había estado conmigo durante parte de la carrera. Había visto mis noches sin dormir, mis exámenes, mis momentos de frustración. Me parecía lógico que estuviera ahí. Aún así, había algo que no me dejaba del todo tranquilo. Mi hermano menor, Adrián, me había preguntado si podía ir a mi graduación. Cuando le expliqué que solo tenía un pase extra y que se lo daría a Camila, me dijo que no había problema, que lo entendía. Pero, incluso con esa respuesta tan madura, su reacción se me quedó dando vueltas en la cabeza. Ya no se trataba únicamente de un pase para la graduación, sino de algo más profundo, necesitaba seguridad. Empecé a preguntarme qué pasaría si Camila al final no iba. La sola idea de haber dejado a mi propio hermano fuera para darle ese lugar a alguien que quizá no aparecería me creó un conflicto interno bastante fuerte. No quería que llegara el día y ver un asiento vacío reservado para ella. Así que decidí hablarlo de frente. Le dije que necesitaba saber con certeza si iba a asistir, porque ese pase tenía mucho valor para mí. Le expliqué que había elegido dárselo a ella en lugar de a mi hermano, y que, si no estaba segura de ir, prefería saberlo con tiempo para cambiar la decisión. Su reacción no fue la que yo esperaba. Camila me dijo que aún pensaba ir al cumpleaños de Mateo y que no entendía por qué yo hacía tanto problema por todo eso. Entonces le aclaré que no era solo el pase, sino lo que todo eso simbolizaba. Le dije que, más allá de la graduación, el hecho de que quisiera ir al cumpleaños de su ex no encajaba con mi idea de una relación sana. Fui muy claro, desde mi forma de ver las cosas, cuando alguien empieza una nueva relación, las exparejas deberían quedar en el pasado. También le dije que no creía mucho en eso de que los ex se vuelven solo amigos sin que queden emociones o consecuencias de por medio. Eso la molestó de verdad. Hizo una expresión de decepción que nunca le había visto.
Me miró como si lo que acababa de decir hubiera cambiado por completo su imagen de mí y respondió. Pensé que eras más maduro. Creí que estaba con un hombre, no con un niño. Esas palabras me dolieron más de lo que pensé. Sin alterarme, le contesté que no era un tema de inmadurez, sino de límites. Le expliqué que no intentaba controlarla, sino expresar algo que para mí era importante. Ella insistió en que mi manera de pensar era cerrada y que mi visión de las relaciones nacía de la inseguridad. Otra vez la conversación terminó mal. Ninguno cedió y nos despedimos con una sensación distinta a las anteriores discusiones, ya no era solo enojo, era desgaste. Al día siguiente, para mi sorpresa, Camila me llamó. Su voz sonaba diferente, más calmada, incluso arrepentida. Me dijo que había estado reflexionando sobre lo que pasó y que se dio cuenta de que había reaccionado mal. Aseguró que había sido una tonta al decirme esas cosas y que, en realidad, la inmadura había sido ella. Decidí escucharla. Nos vimos ese mismo día en persona. Cuando nos sentamos a hablar, me dijo que entendía por qué me había sentido herido y que no había sido justo minimizar lo que yo sentía. Luego hizo algo que no esperaba, sacó su teléfono y me enseñó que había bloqueado a Mateo de todas sus redes sociales y también de su número. Me explicó que no quería que ese tema siguiera dañando nuestra relación, que mantener a alguien del pasado ya no tenía sentido y que quería darme tranquilidad, demostrando que él quedaba completamente fuera de su vida. Me aseguró que no volvería a tener contacto con él. Eso me calmó, no porque necesitara pruebas, sino porque sentí que, por primera vez en todo este asunto, estaba tomando en cuenta mis sentimientos de verdad. Terminamos la conversación en buenos términos. Nos despedimos con la sensación de haber superado un obstáculo y de que todo volvía a su lugar. O al menos, eso pensé. Finalmente llegó el día de mi graduación. Me desperté temprano, con esa mezcla rara de nervios y emoción. Era una fecha muy importante para mí y también para mi familia. Mi hermano Adrián me escribió para felicitarme y desearme suerte. Antes de despedirse, me recordó que esa noche habían preparado una pequeña celebración por haber terminado la carrera. Su mensaje me sacó una sonrisa. Pensé que, pese a todo, sería un día especial. Mis padres y yo llegamos con tiempo al lugar de la ceremonia. El ambiente estaba lleno de familias, estudiantes con toga y birrete, cámaras por todas partes. Se sentía en el aire una mezcla de orgullo y emoción difícil de explicar. Miré hacia las gradas buscando el sitio donde se sentarían mis padres y el asiento que había reservado para Camila. Me repetí que seguro llegaría en cualquier momento. La ceremonia comenzó. Escuché los discursos, vi cómo llamaban a los estudiantes uno por uno. Aplaudía cuando tocaba, pero cada tanto giraba la vista hacia el público esperando verla aparecer. Los minutos pasaban y su asiento seguía vacío. Intenté no darle demasiada importancia. Pensé que quizá estaba retrasada por tráfico o algún contratiempo pequeño. Le envié un mensaje preguntando si ya venía. No respondió. Pasó más tiempo. La lista avanzaba y mi nombre se acercaba. Revisé el teléfono otra vez. Nada. Decidí llamarla una vez. No contestó. Ahí empecé a sentir una inquietud real. Quise concentrarme en el momento, pero no podía dejar de pensar en que no respondía. Volví a llamarla. Tampoco. Poco a poco la preocupación empezó a pesar más que el enojo. Se me pasó por la cabeza que tal vez le había ocurrido algo. Cuando dijeron mi nombre, caminé al frente, recibí el diploma y escuché los aplausos de mis padres. Sonreí para las fotos, pero por dentro tenía un nudo en el estómago. Ese era un instante que había imaginado compartir con ella. Al terminar la ceremonia, volví a intentar llamarla. Nada. Entonces decidí hacer algo que no quería, llamar a su madre. La falta total de noticias ya me tenía demasiado intranquilo. Cuando me contestó, le pregunté si sabía algo de Camila. Su respuesta me dejó frío. Salió hace un rato, me dijo. Dijo que iba a encontrarse contigo. No estaba conmigo. Y ya había pasado bastante tiempo. Colgué con una angustia que iba creciendo.
Si Camila había salido de su casa diciendo que venía a verme y no estaba ahí, entonces yo no tenía idea de dónde estaba ni qué había pasado. Por primera vez desde que empezó todo esto, dejé de pensar en peleas, límites o discusiones. Solo pensé en la posibilidad de que le hubiera pasado algo, y eso fue lo que más miedo me dio. Mis padres también empezaron a preocuparse. Al principio intentaban tranquilizarme, diciendo que quizá había tenido un imprevisto y aparecería pronto. Pero mientras pasaban los minutos, el silencio se volvía cada vez más pesado. No había mensajes, ni llamadas, ni ninguna señal de ella. Todo esto estaba ocurriendo todavía por la mañana. La ceremonia terminó alrededor de la 1 de la tarde. A esa altura del día, lo que sentía ya no era simple enojo ni decepción, era una preocupación real que me apretaba el pecho. Nadie sabía dónde estaba Camila ni por qué no contestaba. La llamé varias veces más durante la tarde y siempre pasaba lo mismo, el teléfono sonaba, y luego se cortaba. No dejaba los mensajes en visto, no respondía, nada. Mis padres me miraban con esa mezcla de angustia y desconcierto. Ellos sabían que habíamos discutido en las últimas semanas, pero jamás imaginaron que algo así pudiera pasar. Con el paso de las horas, la tensión fue subiendo. A eso de las 7 de la noche, estábamos los 4 metidos en un coche, mis padres, la mamá de Camila y yo. Decidimos salir a buscarla por lugares donde tal vez podría estar, cafeterías, casas de amigos, sitios que ella solía frecuentar. No teníamos un plan real, era más bien un intento desesperado de hacer algo en vez de quedarnos quietos esperando. La mamá de Camila iba atrás. Lloraba en silencio, con las manos temblándole. Repetía que algo malo debía haber pasado, que su hija no era de comportarse así, que algo no estaba bien. Cada palabra suya me pesaba más en el pecho. Yo sentía el corazón encogido. Mi cabeza empezó a irse a lo peor, accidentes, peligros, cualquier escenario horrible. Y en medio de ese miedo apareció la culpa. Pensé en las discusiones recientes, en las cosas duras que nos dijimos. Me pregunté si, sin querer, la había empujado a irse molesta y terminar en una situación peligrosa. Me sentía mal por haber pasado los días previos a mi graduación peleando en vez de disfrutarlos. Seguimos dando vueltas sin resultados. La noche caía y la angustia crecía. Dentro del coche casi no hablábamos. El ambiente era pesado, lleno de pensamientos que nadie se atrevía a decir en voz alta. De pronto, mi teléfono vibró. Era una notificación de Facebook, habían etiquetado a Camila en una publicación. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Abrí la notificación al instante. La publicación decía, «Feliz cumpleaños, Mateo. Ya te extrañábamos, amigo». La había subido uno de sus amigos. Bajé a las fotos, y sentí que me faltaba el aire. Era claramente un salón de fiestas, decoración, bebidas, música, gente por todos lados. Y ahí estaba Camila. No solo estaba presente, en casi todas las imágenes aparecía abrazando a Mateo, pegada a él, sonriendo como si el resto del mundo no existiera. Me quedé mirando la pantalla varios segundos, sin reaccionar. De golpe todo encajó, el silencio, su ausencia, la mentira. Le enseñé el teléfono a su madre. Ella dejó de llorar. Su cara cambió por completo. Se le endureció el gesto y, con una firmeza que no le conocía, dijo: «Esta niña no se va a salir con la suya». Sonaba decepcionada, agotada, molesta de una forma profunda. La llevamos de regreso a su casa. En el camino casi nadie habló. Antes de bajarse, ella solo me dijo que me cuidara y que no me echara la culpa por lo que había pasado. Luego cerró la puerta y entró. Eran casi las 10 de la noche cuando por fin llegué a mi cuarto. Me senté en la cama con el diploma entre las manos. Ese papel que durante años había simbolizado esfuerzo, sacrificio y metas cumplidas, en ese momento se sentía vacío. Todo lo que había imaginado para ese día estaba arruinado. Entonces sonó mi teléfono. Era Camila. Contesté. Su voz estaba claramente borracha. Arrastraba las palabras y detrás se oían risas y música. «Hola, amorcito»,
dijo. ¿Cómo estás? Felicidades por graduarte. Creo que voy un poco tarde. Las risas siguieron de fondo. Sentí una mezcla de rabia y desconcierto. ¿Qué te pasa, Camila? Le dije. ¿Sabes por lo que me hiciste pasar hoy? ¿Sabes lo que le hiciste a tu mamá? Ella se rió. Ay, ya sabes cómo son las mamás. Ya hablé con ella. La muy ridícula se puso a llorar, pero ya se le va a pasar. No podía creer lo que oía. ¿Estás enferma, Camila? Esto no es normal. No te reconozco. Volvió a reír. Es tu culpa por ser tóxico. Dijiste que no viniera a la fiesta. Yo solo quería estar unos minutos. Ahora, por tóxico, me quedé todo el día. Se oyeron carcajadas más fuertes, voces de otras chicas. Eso te pasa por controlador y tóxico, dijo una entre risas. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Eres una perra, dije al final. Terminamos. Ella fingió llorar, pero con tono burlón. Qué triste, me quedé sin el amor de mi vida. Por favor, tu mayor logro es graduarte. Mateo ya tiene casa, ha viajado por el mundo. ¿Tú no conoces nada fuera de Nuevo México, o sí? Bueno, fuiste a Tijuana una vez, qué internacional. Las carcajadas explotaron al fondo. Respiré hondo. No grité más. Me da igual si me fuiste infiel con Mateo. Eso ya habla de ti. Pero lo que hiciste hoy con tu mamá, que no tenía culpa de nada, es lo más asqueroso de todo. Das asco como persona. Vete muy lejos. Colgué. La bloqueé de todos lados. Me quedé sentado en silencio, con el diploma en las manos, entendiendo que ese día no solo había cerrado una etapa académica, sino también una relación que claramente nunca fue lo que yo creí. Pensé que lo peor había pasado esa noche. Creí que después de colgar, bloquearla y quedarme solo con mis pensamientos, nada más podría sorprenderme. Estaba equivocado. Los días siguientes seguía procesándolo todo. Trataba de volver a una rutina normal, aunque por dentro me sentía vacío. Mi graduación, que debía ser un recuerdo feliz, se había vuelto algo amargo. Aún así, me repetía que ya estaba hecho y que lo mejor era seguir adelante. Entonces recordé algo que me cayó como un golpe tardío. La graduación de Camila era el 1 de agosto, apenas unos días después de la mía. Ese dato empezó a darme vueltas en la cabeza, aunque intentaba no pensar en ello. No quería saber nada más de ella. No quería buscarla en redes, ni preguntar por su vida, ni abrir una puerta que ya había cerrado. Pero no hizo falta. Uno de mis amigos me escribió. El mensaje de mi amigo decía, bro, ¿qué pasó con Camila? ¿Por qué estás subiendo esto? Venía acompañado de una captura de pantalla. Abrí la imagen y ahí estaba ella, con toga y birrete, sonriendo, abrazada a Mateo. Era claramente una foto de su graduación. Los dos se veían demasiado cómodos, cercanos, como si no hubiera existido ninguna distancia entre ellos. El texto que ella había puesto decía, una mujer siempre vuelve con el hombre que la hizo feliz. Me quedé mirando la foto varios segundos. No sentí un arranque de rabia, fue algo más raro, como si lo que ya estaba roto terminara de hacerse polvo delante de mí. Le respondí a mi amigo contándole todo desde el principio, las discusiones, lo de mi graduación, su desaparición, la fiesta, la llamada borracha, absolutamente todo, sin guardarme nada. Tardó un poco en contestar, y cuando lo hizo fue directo. ¿Es en serio? Qué asco de persona, ¿cómo pudo hacerte eso? Y su mamá, pobre mujer, ¿sabes qué? Esto lo tienen que saber. Le pregunté, ¿quién es? Me contestó, ya verás. En ese momento no le di demasiada importancia. Pensé que solo estaba molesto por mí y que todo quedaría en palabras. Yo no tenía energía para más drama ni ganas de seguir removiendo el tema. Horas después volvió a escribirme. Otra captura. Esta vez no era la publicación original, sino los comentarios debajo de la foto. Había mensajes como, eres una perra, pobre de tu madre, así se ve a alguien sin vergüenza.
Sentí sorpresa, pero también confusión. Le pregunté qué había pasado. Me explicó que su hermana estudiaba la misma carrera que Camila y que también se había graduado ese día. Él le contó toda la historia, y ella la compartió en el grupo de la carrera. Según él, ya todos sabían lo que había hecho y nadie la estaba defendiendo. La están odiando, escribió. Me quedé mirando el teléfono sin saber bien qué sentir. No hubo satisfacción, ni alegría, ni esa sensación de se lo merece. Pero tampoco culpa. Fue algo extraño, como si todo simplemente hubiera llegado a un final que, de alguna manera, era inevitable. Yo no pedí que la expusieran. No armé ningún plan. No hice nada para que eso pasara. Aún así, pasó. Se me escapó una risa corta, seca, más irónica que burlona. De esas que salen cuando de pronto entiendes algo con claridad. Durante semanas me estuve preguntando si yo había exagerado, si había sido demasiado duro, si mis límites eran tan incorrectos como ella decía. Me cuestioné a mí mismo más de lo que ella pareció cuestionarse nunca. Y al final, la realidad habló sola. No por los insultos de la gente, sino porque su propia historia se cayó por su peso. Mientras ella intentaba mostrarse como alguien feliz, libre y segura, lo que realmente quedó a la vista fue una falta enorme de responsabilidad emocional. Pensé mucho en su madre. En cómo lloraba en el coche. En su cara cuando vio las fotos. En esa decepción callada que no necesitó palabras. Para mí, eso fue lo más revelador de todo. No fue solo lo que me hizo a mí, sino lo poco que le importó el dolor que causó a alguien que solo se preocupaba por ella. Con los días entendí algo importante. No perdí a alguien valioso. Perdí una idea que yo mismo había construido sobre alguien que en realidad no era así. Y aunque dolió, también fue una forma de liberación. Hoy miro mi diploma y ya no lo asocio con ese desastre. Lo veo como el cierre de una etapa que logré completar rodeado de personas que sí estuvieron presentes. Entendí que tener límites no te vuelve inmaduro, te vuelve consciente. Y que muchas veces la mejor respuesta no es vengarte ni salir a explicar tu versión, sino dejar que la gente se muestre tal como es, porque tarde o temprano siempre lo hacen.